Continuamos en Noticias a las 7 a.m. Momento de la entrevista. Debate al término de la semana pasada por el estado de calamidad, la prórroga de este estado de calamidad. Recordemos que el Ejecutivo pues lo implementó luego del terremoto del pasado 7 de noviembre que afectó grandemente el occidente del país, sobre todo el departamento de San Marcos. Pero, ¿qué ocurrió en el Congreso de la República? ¿Por qué hay diputados que objetan la prórroga de este estado de calamidad? Nos acompañan acá en el estudio los diputados Juan José Porras, él hace parte de la bancada oficial del Partido Patriota, y el diputado Luis Pedro Álvarez, de la bancada Encuentro por Guatemala. A ambos, buenos días, bienvenidos. Gracias. Diputado Luis Pedro, ustedes se opusieron a que se diera esta prórroga. ¿Por qué? Mira, lastimosamente no hubo debate, no lo dejaron, y cuando tú dices y el presidente arremete contra los diputados, me imagino que es a sus propios diputados, porque solo habían 10 diputados oficialistas. Aquí está el listado oficial de cuántos diputados habíamos en el Pleno en el momento del conteo, y pues ellos rompieron quórum, 8 del líder también. Aquí te dejo el listado oficial. Posteriormente nosotros lo que intentamos, pues el presidente del Congreso leyó el decreto legislativo 9-2013, supuestamente para que se abriera a discusión dentro del Pleno del Congreso de la República, pero inmediatamente lo remite a la Comisión de Gobernación, que a nuestro criterio y otras bancadas en el Congreso de la República es ilegal, porque esta no es una iniciativa de ley, no se le tiene que aplicar el procedimiento de una iniciativa de ley. Nosotros tratamos, pues la diputada Ninel Montenegro solicitó la palabra para que se hiciera una corrección en este sentido, se corrigiera el error y se sometiera a discusión abierta como tiene que ser, y de conformidad con el artículo 138 constitucional, pues se pudiera ratificar, modificar o revocar el estado de excepción. Eso no se dio, pues el presidente del Congreso decretó un receso, el cual pues sus diputados, como te estoy enseñando en el listado oficial, ya no regresaron, entonces no quisieron discutir. Nuestra posición es la siguiente, y te quiero contar. Nosotros lo decimos con mucho fundamento, independientemente del análisis jurídico. Hemos estado en San Marcos, los 3 diputados de la bancada de Encuentro por Guatemala, la diputada Ninel Montenegro, Leonel Ira y tu servidor, ya en más de 2 ocasiones. Llegamos a Tajumulco, Ixiguán, estuvimos en Quetzaltenango, estuvimos en varias áreas afectadas por el terremoto del 7 de noviembre, y a 7 meses, porque ahora estamos a más de 7 meses del suceso, pues simple y sencillamente no se había remozado ni una sola de las escuelas que se habían acordado arreglar. En el caso de Fonapaz, antes de que se convirtiera en el Fondo de Desarrollo Social, se le habían asignado más de 2.700 casas para su reconstrucción, de un total de 7.500 casas del Proyecto Nacional de Reconstrucción. Habían entregado únicamente 50, ¿verdad? Eso fue al finales del año pasado, cerca de diciembre. Y nosotros consideramos que después de 7 meses de prácticamente ningún tipo de actividad en la reconstrucción nacional, no se justifica para nada estos estados de excepción. Aclaremos, ¿qué es un estado de excepción? Son estados que son limitaciones a derechos y garantías básicas establecidas en la Constitución Política de la República, y es obligación del Estado, y así lo dice la propia Constitución, mantener a los ciudadanos en el goce de sus derechos civiles. Estos no son derechos que se los inventaron los constitucionalistas o los constituyentes en su momento, y por cierto te quiero contar que conozco bien la Constitución porque soy hijo de un ex constituyente, y desde que soy muy pequeño platico sobre estos temas, y hemos platicado de estos temas, y definitivamente pues mi papá concuerda con la interpretación que nosotros tenemos de que los estados de excepción tienen que ser conocidos dentro del tercer día, que es lo que establece el artículo 138, para que se ratifiquen, se modifiquen o en todo caso pues se aprueben. Ahora, diputado Porras, ¿por qué de esta forma? Según el diputado pues Luis Pedro, pareciera que no fue la forma correcta en tratar el tema, y ¿por qué no se abrió la votación en el Pleno? Yo creo que, gracias por la oportunidad, creo que hay que aclarar varias cosas. Primero que todo, creo que hay que hacer el estudio pertinente de lo que han sido las prácticas legislativas en legislaturas pasadas. Nosotros hicimos el estudio, hemos estudiado los diarios de sesiones y hemos encontrado cómo desde el 2008 para acá, por ponerle un número de años, la forma en que se han aprobados estos estados de calamidad ha sido la práctica legislativa que ustedes han visto ahí. Hay otra cosa que quisiera hacer notar, independientemente de que conozcamos bien la Constitución o no, recordemos que la única que la puede interpretar en su momento será la Corte, pero por alguna razón los diputados obvian por mencionar que en el párrafo 138 de la Constitución dice:
se convocará Congreso para que entre el término de 3 días lo conozca, ratifique, modifique o impruebe. Por alguna razón siempre este término lo conozca lo hacen a un lado y se enfocan en el tema de ratificar, modificar o improbar. Y en el siguiente párrafo podemos hacer ver que son circunstancias diferentes en las que dice, en caso de que el Congreso estuviera reunido, deberá conocerlo inmediatamente. Este artículo constitucional no establece un procedimiento legal para que sea aprobado dentro del Pleno. Entonces la práctica legislativa que ha habido es que se estudie y se remita como un decreto de ley, se remite a comisión donde se hace el estudio pertinente, después regresa al Pleno y es aprobado en el mismo. Eso es como se ha dado en los últimos días. Aquí traigo, con mucho gusto se lo mando a su correo, tengo los diarios de sesiones y todas las prácticas que se han dado en esta misma situación. Por eso le digo, es obvio desde mi punto de vista que es pues valedero de los diputados el querer justificar el hecho de su fiscalización, el buscar que si el estado de calamidad se ha aplicado debidamente o no, pero finalmente cuando termine el estado de calamidad el gobierno tendrá 30 días para presentar un informe y serán ahí los diputados los que tendrán la oportunidad de ver si las cosas se hicieron bien. El diputado menciona que ha visitado San Marcos, excelente, creo que esa es parte de nuestra función, debemos hacerlo así, pero en este momento lo que yo estoy viendo es una situación política de buscar réditos a raíz de esta situación que se ha venido dando, pero yo no le veo ninguna cuestión anormal en la forma que se ha venido dando esta práctica legislativa, que es común de hace muchos años, lo podemos revisar y lo van a poder determinar ustedes perfectamente. Ahora, independientemente del tema de la legalidad y todo el tema como se da la prórroga del estado de calamidad, al sol de hoy, 7 meses después, ¿cuál es la situación de los departamentos? Mira, muy mala, como te decía, nosotros ya lo verificamos y yo creo que los réditos, las únicas personas que los están teniendo son los que están haciendo compras anómalas dentro de las instituciones del Estado como Fonapaz, el Ministerio de la Defensa y las otras entidades, en este caso, que están a cargo de la supuesta reconstrucción nacional. Nosotros en Encuentro por Guatemala citamos a todas estas autoridades, le puedo enviar el video tanto a mi estimado Juan José como al presidente de la República. Nosotros todo lo grabamos en las bancadas y ahí sí que son sus propios funcionarios del Ejecutivo los que han reconocido que no han hecho prácticamente absolutamente nada. El problema, lo que nosotros nos oponemos dentro de los estados de excepción, independientemente que es limitar innecesariamente derechos de los ciudadanos, es que se están haciendo contrataciones de forma directa sin licitar para obviar la ley de contrataciones del Estado. Ahí es donde nosotros tenemos un serio problema. Hemos tratado de recopilar información de las instituciones, de las 3 principales instituciones de gobierno que están encargadas de la reconstrucción nacional y bueno, ahí sí que traigo las primeras planas para no hacer propaganda, pero aquí te los dejo de los periódicos de hoy, donde siguen los escándalos de corrupción denunciados por la Contraloría General de Cuentas en Fonapaz y en los demás fideicomisos encargados pues de la administración de este tipo de fondos. Entonces nosotros por un lado vemos que no hay ejecución, que hay corrupción en las compras que se han hecho. Solo por ejemplo el 28 de diciembre Fonapaz gasta más de 100 millones de quetzales en compras prácticamente cuando ya estaba liquidado en los primeros días por corrupción. Recordemos que el mismo presidente de la República reconoció que Fonapaz es una institución altamente corrupta y de hecho lo es y nosotros lo hemos probado y por eso es que nos oponemos. Creemos que después de 7 meses si va a haber algún tipo de reconstrucción, porque nosotros de verdad no sabemos cuándo va a empezar de forma seria a hacerse cuando hay personas y nosotros lo verificamos, yo lo vi, hay niños estudiando en la intemperie. Se han buscado lugares, y esto no estoy hablando de 15 días después del terremoto, estoy hablando después de 6 meses. Estuvimos en la Dirección Departamental de Educación, ellos nos denunciaron y nos agradecieron que fuimos los únicos diputados que hemos visitado esa institución para verificar que no había ninguna escuela ni ninguna ayuda, pese a que se le asignaron millones de quetzales al Ministerio de Educación para la reconstrucción y no han hecho absolutamente nada. Han empezado a arreglar ahora unos techos de algunas escuelas, no así la reconstrucción de escuelas. Nosotros lo verificamos y los pueden ver en nuestras páginas de Facebook y de Twitter, las fotos de mis colegas cuando las paredes están temblando, esas escuelas están por caerse, la gobernación departamental está totalmente prácticamente cayéndose por una anomalía que de hecho ya está en el Ministerio Público, nosotros la denunciamos por corrupción, ya están procesados las personas que hicieron esa mala construcción. Tenemos el dictamen de Conred que claramente dice que ese edificio debe demolerse y entonces pues yo creo que la corrupción ha sido evidenciada. Ahora, diputado Porras, ¿por qué estos retrasos en la ejecución de esta
de los fondos en cuanto a la reconstrucción que se planteó el Ejecutivo desde que ocurrió esto en noviembre? Mire, yo lo que estamos viendo, estoy viendo claramente aquí es que los diputados están ejerciendo su función fiscalizadora, están determinando las cosas que les parecen normales, pero nuevamente le insisto, yo creo que es importante que seamos objetivos en el tema. Existe una gran necesidad en esos departamentos, será función de nosotros el exigir que las cosas se den como deben darse, que deben llegar los recursos a donde tienen que darse. Si el presidente cerró Fonapaz es exactamente porque había corrupción y está dando señales claras el gobierno que queremos combatir ese tema de la corrupción. Las cosas se han dado en forma lenta, manejar el Ejecutivo no es una cosa fácil, a veces los recursos son difíciles situarlos, etcétera, y yo creo que es importante que nos situemos en que desde el Congreso de la República, si queremos fiscalizar y hacer las cosas bien, entonces comencemos a aplicar las prácticas legislativas como son para que estos estados estén prorrogados adecuadamente y que entonces no estemos alegando una legitimidad que no se dio, que vamos a ir a la corte, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro. Lo importante aquí es que respondamos al pueblo de Guatemala con sinceridad, al igualmente con el balance necesario que sea, que le demostremos cuentas claras, pero que también llevemos la necesidad donde tiene que llegar. ¿Garantiza usted, diputado, desde la bancada oficial que nadie se está quedando con ese dinero de la reconstrucción? Pues mire, ahí está la forma en que todos los diputados tienen de pedir las cuentas a quien tienen que hacer, y si hay alguien que se está quedando con las cuentas o con las platas o con las contrataciones, habrá que deducir las responsabilidades legales que son pertinentes. El gobierno ha declarado este año el año de la transparencia, hay que buscar y ser consecuentes con lo que estamos diciendo. ¿Le levanta usted de suspicacia, diputado Luis Pedro, No, que alguien se esté quedando con algo en la reconstrucción? Mira, suspicacia no, tengo certeza. De hecho, nosotros lo hemos denunciado, hicimos ya las denuncias penales, la bancada de Encuentro por Guatemala está acudiendo a la Corte Constitucional precisamente para que se dejen de hacer esas malas prácticas que se están dando en el Congreso de la República, porque recordemos que el error jamás puede ser fuente de derecho. Nosotros hemos pedido las cuentas y lástima que solo sea un discurso el tema de que va a ser el año de la transparencia miremos lo que dicen los decretos de los estados de excepción, y todos han dicho lo mismo y no se cumplió ninguno. Dice, oportunamente preséntese al organismo del Estado, o sea, al Congreso, informe circunstanciado de los hechos ocurridos y medidas adoptadas durante la emergencia, así como las justificaciones, etcétera, de las prórrogas. No nos han presentado absolutamente ninguno. Debería haber un informe detallado de todas las empresas ejecutoras. De hecho, nosotros, y ahí está en video, cuando en el Salón del Pueblo, el Congreso de la República, la diputada Nené Montenegro y tus servidores, invitamos a los colegas de otras bancadas, le solicitamos al Ministerio de la Defensa, a Fonapaz y a todas las instituciones que están vinculadas con la reconstrucción nacional, que nos pasaran el listado completo de las empresas que han sido beneficiadas con la compra de materiales, las facturas, nos indicaran las bodegas donde estaban los inventarios para que pudiéramos ir a hacer verificación in situ de los inventarios. Estas son las horas que no nos han pasado absolutamente nada. Entonces, ¿dónde está el rendición de cuentas? ¿Dónde está la transparencia? Si no se dejan fiscalizar. Obviamente nosotros vamos a acudir a los órganos jurisdiccionales a hacer valer las responsabilidades penales de no enviarnos esa información. Bueno, gracias a ambos por haber estado con nosotros hablando sobre este tema, la prórroga y la polémica en cuanto a la prórroga de este estado de calamidad en las regiones afectadas por el terremoto del año pasado. Pasamos ahora a información con Carolina.